Es una gran responsabilidad para mí estar hoy aquí con ustedes. Hace un tiempo, me presentaron, mi nombre es Alejandra Acevedo. El Señor ha hecho una obra poderosa en mi vida, me ha sacado una venda de los ojos y ha reactivado en mí una fuerza y una convicción, que es la que con ustedes quiero compartir esta noche. El tema que vamos a hablar es ya lo saben, de la ideología de género. Y el artículo, siempre pienso en los códigos, el versículo que nos convoca es: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Lo primero que nosotros tenemos que definir, que pensar, es ¿qué es ideología? Primero, ideología no es más que un conjunto de ideas que determina un grupo. Así de vago, no se apoya en ciencia, no se apoya en biología, no se apoya en dogmática, son solo ideas filosóficas. Entonces, cuando entramos al terreno de definir lo que es ideología de género, tenemos que es una filosofía, un conjunto de ideas que ve a hombres y a mujeres como iguales, es decir, el sexo de cada uno ya no es dado por la biología al nacer, porque este sexo biológico es más bien una imposición arbitraria de la naturaleza, apoyado por la educación y los convencionalismos sociales. Es así que esta definición es la que usa la educación chilena de hoy y los jueces en los tribunales de justicia para fallar conforme a la perspectiva de género. En base a esta definición, que realmente todos confabularon en nuestra contra, la naturaleza me impuso un genital a una mujer y le impuso un genital al hombre, y continuando con la definición vemos que realmente la sexualidad la decido con el paso del tiempo, porque ahora que verdaderamente somos libres, nos damos cuenta que todos confabularon en nuestra contra y realmente yo soy como me percibo. Y esa es la perspectiva de género y el concepto de ideología de género. Y siempre está esta frase que el sexo es una construcción social, que a través del paso del tiempo las personas van a definirse qué sexo tienen. Ustedes dicen, ya, pero ¿y en qué me afecta eso que un par de personas tenga esta ideología? Lo que pasa es que este par de personas están legislando en nuestro país y se están metiendo en temas sumamente delicados, y es lo que tenemos que abrir nuestra mente para aprender lo que el mensaje hoy les va a mostrar, porque a través de la palabra somos libres, a través de nuestra defensa valórica de la vida, de nuestra cristiandad, de nuestro Cristo creciendo en nosotros, somos libres y tenemos que replicar nuestro modelo. Siguiendo con la siguiente imagen, ¿cuáles son estos fundamentos que nos habla Salmos? Si ustedes hacen un estudio de qué es lo que ataca la ideología de género, todos los escritores, ateos, cristianos, de izquierda, derecha, todos concluyen en que son dos los fundamentos que se quieren destruir. Es la iglesia y la familia. Quieren sacar del discurso, de la conversación, estos dos puntos, que son la iglesia, representando por Dios, representando el mensaje valórico, el mensaje de la verdad, y la familia, como el guardián de los niños, como el guardián de cada persona. Esta guerra es una guerra cultural, también es una guerra espiritual para nosotros, pero el mundo lo ve como una guerra cultural, una guerra de ideas. Y esta guerra cultural es a través de la desregularización de las normas sexuales, porque como ya vieron en la definición, el ser humano ya no es según el genital que le tocó, sino cómo se percibe. Por lo tanto, la idea, lo que ellos plantean es bajar los niveles, los estándares morales hacia abajo.
cada vez más abajo. Eso es a lo que se apunta. Se trata de una revolución sexual global. Eso es lo que es esta guerra cultural. Que desde los niños más pequeños, desde la edad parvularia en Chile, se estén sexualizando a los niños y metiendo todo este discurso ideológico, dejando, por supuesto, a la familia afuera como guardián de los niños y a la iglesia afuera. Porque cuando tú te enfrentas a estos progresistas en discusiones, siempre empiezan con la descalificación. Jamás apuntan al fondo del asunto, porque no tienen ciencia, porque no tienen biología, porque no tienen argumentos. Siempre su argumento es la descalificación. Vemos en Chile que los primeros en aceptar este progresismo, como se llama hoy en día, es la izquierda. Pero realmente es cuestión de tiempo para que también la derecha más conservadora se ideologice con esta cultura de muerte. Por lo tanto, ustedes deben pensar, ¿quién nos representa? ¿Quién vela por nosotros? Si ya no tenemos ni un centro, ni una derecha, ni una izquierda. Si ya no tenemos representatividad, ¿quién nos va a defender? El Chapulín Colorado. Es por eso la importancia de apoyar a los 3 diputados que tenemos. Que independiente que ellos representen, no representan, independiente que ellos para postularse adhirieron a un partido por estrategia, nadie puede negar que ellos son diputados evangélicos y que representan a la iglesia. Porque por donde van están ayudándonos en esta lucha. Por lo tanto, tenemos 3 representantes hoy y tenemos que seguir escogiendo más. Vemos Efesios. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este concepto ideológico? Es impresionante ver que la mejor filosofía, que la mejor literatura está en la Biblia. Soy una persona que he leído mucho, que me he informado mucho, he leído mucha filosofía en mi vida, pero realmente la Escritura nos hace una exposición magistral de todas estas ideas. Miren lo que nos dice, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, y defino lo que es estratagema, que es estrategia de guerra diseñada para engañar, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta palabra, esta frase, las artimañas del error, todo el mundo está de acuerdo en que en el concepto de ideología de género se mezclan verdades con mentiras, se mezclan realidades un poco científicas con falsedades definitivamente. Por lo tanto, vemos aquí 2 puntos. Ustedes saben que la Biblia se entiende en un sentido literal y también en un sentido espiritual, ¿no? En el sentido literal vemos que ¿quiénes caen en estas artimañas del error? Los niños. Así, de forma natural. Los niños caen en estas artimañas del error. Y es por eso que toda la ideología de género y esta entidad homosexual está tan pendiente desde la educación, desde los 5 años, desde la edad parvularia. Bueno, y el otro punto de vista que se puede ver desde este versículo es que el Señor nos está pidiendo que no seamos niños, sino que seamos maduros, que seamos hombres y mujeres seguros, indestructibles, para hacer frente a esta artimaña de error y para proteger a nuestros hijos. Es fundamental que cada uno vaya comprendiendo la relevancia y la profundidad de esto. No es un juego. Ellos se están jugando la vida, están legislando todo lo que pueden hacer para imponernos conductas, para bajar los niveles estándares morales. Y vemos la iglesia como un último resguardo, como un último remanente moral de la sociedad. Por lo tanto, quisiera hoy transmitirle dentro del mensaje que debemos salir, que debemos demostrarle al mundo que nosotros somos el último remanente moral que va quedando en la tierra. Y salir a mostrar el reino de Dios, salir a mostrar a Jesucristo a las calles, como nunca antes lo hemos hecho. Porque recuerden que esto es una guerra cultural. Como hace 2000 años se escribe este pasaje en Efesios y hace una exposición magistral de lo que hoy vemos, que es la deconstrucción social. Deconstrucción se forma de 2 palabras, que es de destruir
y de disociar. Bueno, Román va a hacer una exposición psicológica. Yo desde mi área les comento que ¿quién disocia la realidad? Por ejemplo, los esquizofrénicos. Ellos ven una realidad que nadie más ve y viven en ese mundo paralelo. Por lo tanto, ¿qué es la deconstrucción? Es la destrucción de las estructuras básicas que fundamentan nuestra sociedad, que son la iglesia, la familia, y la disocia. Crea una realidad paralela. Parece de ciencia ficción, pero eso es la deconstrucción. Y eso es lo que magistralmente aquí la Biblia nos enseña. Primero parte todo de la vanidad de la mente. Es decir, cuando el ser humano abandona el plan original divino, abandona el diseño de familia, abandona el diseño que le dio de procrear, de multiplicar, de señorear la tierra, lo que nos habla en Génesis. Luego, desde que pasa desde esta distorsión mental, pasa al razonamiento, pasa al área de toda la mentalidad y todos los argumentos, toda la parte mental del raciocinio. Y ahí vemos el razonamiento, vemos todas las corrientes filosóficas como el marxismo, el feminismo, las que se han deconstruido hasta los tiempos de hoy. Después de pasar del ámbito mental, pasa al ámbito de la dureza del corazón, es decir, de las emociones. Ya empezamos a sentir. No solamente pasa desde un razonamiento, sino que ya es un odio o es un sentimiento o es una pasión. Y es tal cual se ha deconstruido el pensamiento marxista y feminista, que cuando hagamos un taller de jóvenes el 18 de agosto, expondremos y detallaremos más el pensamiento marxista y feminista para los que quieran asistir. Después vemos que la idolatría, ¿quién ocupa el primer lugar en el corazón del hombre? Entonces, cuando ya pasamos el ámbito de que se retorció el pensamiento, volvimos al área mental y hicimos un nuevo discurso ideológico, un nuevo razonamiento mental, pasamos al área de los sentimientos y cambia. ¿Quién es el primero en el corazón del hombre? Cualquier cosa, no solamente un ídolo, una imagen, una música, otra persona o uno mismo, que es principalmente la idolatría que hoy se ve, que uno mismo es su propio Dios. Después, ¿en qué degenera? Siempre degenera en el ámbito sexual. Y la Biblia hace 2000 años nos los dice. Porque si vemos el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, ahí defino lo que es lascivia, que es deseo y actividad sexuales exacerbados, y las impurezas son lesbianismo, homosexualismo, transexualismo, pedofilia, zoofilia, necromancia, incesto, entre otras. Menciono estas y no otras porque principalmente estas parafilias son las que se pretenden legalizar en el mundo de hoy. No todas en Chile, pero sí en el mundo de hoy. Entonces vemos cómo cuando el ser humano cambia su plan original de qué es la familia, de qué es el ser humano, empieza toda una evolución del pensamiento pasando por las emociones y siempre esta distorsión cae en el ámbito sexual. ¿Y qué tenemos hoy? Ideología de género. Género por la sexualidad, no es por otra cosa. No es ideología de género por qué pienso respecto a las nubes. No, es ideología de género por qué pienso respecto al sexo, a la sexualidad. Pensamos cuando estábamos haciéndolo con Román, ¿será necesario mostrar el versículo donde la Biblia dice que la homosexualidad, el lesbianismo están vetados para Dios? ¿Será o es muy básico? Y quisimos mencionarlo. Ustedes saben que quien publica estos versículos en Facebook lo sancionan, porque incitan al odio. Todos los que han publicado estos versículos los sancionan, los bloquean. Dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres, o sea, lesbianismo. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres, o sea, homosexualismo. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron.
Una de las cosas que no se habla de la homosexualidad y que obviamente no se les enseña a los niños, a pesar de que lo que están haciendo con los niños, como más adelante lo veremos, es una clara tendencia a la homosexualización, es que los homosexuales tienen incontinencia fecal, por si alguno no lo sabía. Son una de las sufrimientos en carne propia que tienen estas personas. Y es importante que lo manejen por si quieren conversar un día con alguien, se topan y, bueno, seguro se van a topar con alguien y tengan que debatir estas ideas. Del 28 para adelante es interesante porque nos da un ejemplo de cómo piensa la sociedad hoy día. Y si ustedes ven discursos en la televisión feministas, ven claramente esto. Ustedes saben que el movimiento feminista de hoy, que es feminismo de género radical, que es distinto al feminismo de equidad y cómo se deconstruyó el pensamiento, a ellas ya no les importa. Sí, tengo un ser humano, ya me da lo mismo, sí, pero tengo derecho a decidir y quiero abortarlo igual. Es decir, abandonaron todo instinto materno, toda naturaleza humana que cada uno tiene, porque en cada uno de ustedes está el deseo de preservar la especie. Eso es un instinto primario en cada persona. E incluso hasta ese instinto primario, esta ideología satánica, obviamente, está afectando. Es decir, nos está desnaturalizando como seres humanos. Y ahí ustedes tienen que pensar, si esto se lo están inculcando a mis hijos desde los 5 años o quizá más chicos, ¿en qué irá a quedar esto? ¿Qué tipo de sociedad vamos a construir con estos niños sexualizados? Y con esta idea de que tú haces en realidad lo que sientes. Si hoy te sientes mujer, bueno, hazlo con un hombre. Si te sientes hombre, y así, y pueden pasar de bando en bando. Todo esto es libre. Y no es una exageración. De verdad no es una exageración. Miren lo que dice. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. No quieren entender la verdad. Ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie, ni siquiera de la criatura que tienen en su vientre, que es de su propia sangre. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Es impresionante, porque esta gente no está loca, decide lo que quiere hacer. Y siempre alguien ha escuchado por ahí lo que algún cristiano les ha dicho. Por lo tanto, tal como la Biblia nos dice, ellos lo saben, pero así todo lo hacen. Bueno, no sé si han visto ustedes algunas imágenes en estas marchas feministas pro aborto, que hay carteles con niños diciendo, sí al aborto, niñitos pequeñitos. Díganme si eso no es felicitar a quienes lo hacen. No puede haber nada más aberrante que eso, que desvirtuar a un inocente. Entonces, ¿cómo deconstruimos? ¿Cómo infectamos el pensamiento? ¿Cómo llevamos a cabo esta guerra cultural? Modificando el lenguaje. Modificando el lenguaje es la manera de que la mente, van manipulándonos la mente para aceptar estas ideas. Y es por eso que nosotros ya no podemos ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento, sino que tenemos que ser personas con un discernimiento crítico. Hoy en día, para nuestra suerte, no sé, tenemos que estar así, pendientes de todo. A ver, ¿qué me está diciendo? A ver, espere, ¿cómo es? Porque todo está confundido con mitades verdades y mitades mentiras. Miren lo que pasa, la modificación del lenguaje. Tenemos nuevas expresiones, nuevas palabras. Tenemos homofobia, tenemos transfobia, hombrefobia, mujerfobia, cienciafobia, maternifobia, fetofobia. Es decir, si nosotros estamos del otro lado de la ideología de género, como lo estamos, por nuestro concepto valórico cristiano, y si decimos, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con el aborto porque el feto es persona, el feto tiene vida. Entonces tú eres fetofobia. Y así. Si no estás de acuerdo con los homosexuales, eres homofóbico. Si no estás de acuerdo, y así empiezan las tonteras. Pero si ustedes piensan, o sea, no si ustedes piensan, si ustedes analizan y van al concepto, la definición psicológica y psiquiátrica de lo que es la homosexualidad, vemos que homo significa igual y fobia es un miedo o ansiedad
exagerada que una persona siente. Entonces, el aracnofóbico, él sabe que le tiene un miedo irracional a las arañas. Por lo tanto, lo que esta ideología nos hace es invertir los sujetos. Porque realmente el que se mira al espejo y siente fobia a ser hombre, ¿quién es? ¿El homofóbico o nosotros que vemos a un homosexual? Ellos son los que están sintiendo esta fobia, este miedo exacerbado a ser hombres, no nosotros. Entonces, aquí tenemos un argumento. Este mundo fantástico LGBTI, bienvenido al mundo fantástico de Disney, invierte los sujetos de los reales conceptos psiquiátricos y psicológicos de lo que son estas fobias. Invierte los sujetos. Vemos así primero que está la modificación del lenguaje a través del uso. Ellos saben realmente que estas palabras están mal dichas, porque el 17 de mayo de 1991, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su listado de enfermedades. Y desde el 2004 se celebra el Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Y a pesar de que ellos entienden que está mal empleado este lenguaje, no les importa, porque ellos lo hacen con el propósito de visibilizar la discriminación y distintos tipos de violencia que enfrenta la comunidad LGBTI. Entonces, ellos a través de la modificación del lenguaje van incorporando palabras al diccionario de la Real Academia Española, van modificando los contenidos en la escuela de la psicología de hoy en día, porque ya no se le está enseñando lo que es disforia de género, que es esta atracción momentánea que tienen los adolescentes hacia el mismo sexo, que es muy usual que los adolescentes, entre niños y adolescentes, tengan esta disforia de género, de confundirse en cuanto a su sexualidad. Hasta antes que existiera esta ideología de género, es decir, desde siempre, es dentro de la evolución de la niñez a la adultez. Por lo tanto, están eliminando esta patología que es disforia de género. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tengamos profesionales que traten estas patologías, que ayuden a esta gente, sino que ojalá que se quede la mayor cantidad de confundidos posible en esta etapa. ¿Para qué? Para cambiar la sociedad. Después de esto viene la incorporación de patologías inexistentes, como en el caso de la homofobia, a los libros oficiales de psiquiatría, porque ya se empiezan a incorporar realmente estas patologías invirtiendo los sujetos y todo esto que les expliqué a los libros oficiales de psiquiatría. Y al final viene la modificación legal y las sanciones a los que se opongan. Y en esa etapa estamos en Chile, en la etapa final, modificando leyes y sancionando a los que piensen contrario. Aquí hay un dicho: di una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Es así como esta ideología funciona. Es por eso que tenemos que estar tan atentos, principalmente con nuestros niños pequeños. ¿Qué está pasando en Chile? Hoy, con nosotros, con nuestros hijos, en nuestro país. Sin exageraciones ni fuera de toda discusión que alguien podría plantear de que realmente no es, que realmente es. Veamos los hechos. Tenemos que el Estado de Chile firmó con el Móvil. ¿Ustedes saben lo que es el Móvil? Es un movimiento por la liberación homosexual. El Estado de Chile firmó con el Móvil un acuerdo de solución amistosa que se denomina ASA, por Acuerdo Solución Amistosa. En este acuerdo el Estado de Chile reconoce la necesidad de mejorar y adecuar sus políticas públicas y legislación. El Estado de Chile se obliga a legislar, a objeto de garantizar el goce efectivo de los derechos de este grupo de personas. Para el cumplimiento de tal finalidad se obliga a... Y vemos aquí en este enredado número 6 de este acuerdo que lo que está haciendo es obligando al Estado de Chile a meter en su base curricular desde la edad parvularia y escolar los contenidos de perspectiva de género. Eso es lo que este enredo de palabras dice. ¿Qué hizo el gobierno actual? Lo ratificó el 17 de mayo. Y el 9 de marzo del 2018 la Contraloría General de la República lo declara legal y vinculante. Tenemos un par de parlamentarios de derecha, UDI, que están alegando contra este acuerdo, pero ellos solo defienden 2 puntos y que se debe a sus bases más conservadoras.
Los únicos dos puntos que están alegando es el matrimonio igualitario y el aborto libre. Por lo tanto, ellos cuando cumplan su objetivo de que no se legislen estas dos materias, que es el matrimonio igualitario y el aborto libre, ellos se retiran de la pelea. Realmente estamos solos en esto. Porque a nosotros como cristianos, ¿qué es lo que más nos importa? Nuestros hijos, ¿verdad? Porque ya de adultos nosotros tenemos otra temática como cristianos. A los adultos homosexuales, bueno, los acogemos, vemos su rehabilitación, vemos ayudarlos, convertirlos a Cristo, acogerlos con respecto a los adultos. Pero con respecto a los niños, es otra la situación. No tenemos más que protegerlos. La foto oficial de cuando el Estado de Chile este año ratificó el acuerdo, y aquí está el acuerdo que tan magistralmente expone el móvil en su página. Lo exponen con mucho orgullo. Vemos, no lo quisimos mostrar más nítido, porque tiene muchas aberraciones, muchas parafilias. Por eso escogimos esta imagen que casi no se ve. Pero creo que ya habrán sabido que a niños de cuarto básico, es decir, de 8 años, se les puso este libro como una de las primeras manifestaciones de que una organización homosexual se inmiscuya en los colegios. También está el ejemplo de un video con sexo explícito de unos monitos verdes que pasaron en el sur. También está el hecho de que unos niños de tercero medio les enseñaron sexualidad con la perspectiva de género a niños pequeños. Esos son los hechos. Esta ha sido cómo se está metiendo el móvil a través de este acuerdo ratificado por el Estado de Chile en la educación chilena desde la edad parvularia. Continuando, por favor. Sería tan diferente si yo sola sería la que les dijera: el Estado de Chile está homosexualizando a los niños, está pasando tal cosa. Pero aquí tenemos una experta, que es Margarita Rojo. Ella es una verdadera experta, es psicóloga y perito forense, y experta en esta materia de pedofilia y de bandas de pedofilia. Y ella, después que estuvo en el matinal, cuando la llevaron con Carolina Gárate, que fue a defender nuestro punto, prácticamente no la dejaron hablar. Ustedes vieron el rostro de los periodistas desfigurados, estaban descontrolados, porque a pesar de todo lo que la perita, todo lo que la experta decía referente a este libro, a ellos no les cabe en la cabeza y se enojan. Bueno, pero un canal cristiano la invita y la deja hablar y explica todo lo que ella ve a partir de este libro, no a partir de otra cosa, a partir de este libro en específico, que es una de las primeras intromisiones oficiales del móvil en la educación de Chile. ¿Qué dice la experta? Ella denuncia lo siguiente. Ella asegura que se está hipersexualizando a los niños de Chile y esto constituye un abuso. Es decir, no solo sexualizándolos, hablándoles de sexo y metiéndoles la idea depravada, sino que hipersexualizándolo. Como punto número 2, se está cometiendo el delito de pornografía por exhibir imágenes de sexo a los niños. Es una denuncia seria lo que ella hace, porque el que está exhibiendo estas imágenes a los niños es el Ministerio de Educación, representando el Estado de Chile. Y eso es lo que está pasando con nuestros niños. Y esto es lo que se firmó y lo que les dijo: sí, pasen nomás, métanse en la educación desde chiquititos, total, estamos con la perspectiva de género y total nadie se opone, así que démosle. Como punto número 3, se percibe una clara tendencia a la homosexualización de los niños. ¿Por qué será esto? ¿Quién está detrás? ¿Quién firmó esto? Una organización homosexual. Entonces ellos no solo están hablando de la perspectiva de género, que ya en sí misma la definición es anticientífica, sino que están llevándolo por su misma tendencia a los niños. Como punto número 4, ella pide que se revise este acuerdo. Claro, nosotros decimos lo mismo, pero es diferente que ella lo diga como perito y como experta. Como punto número 5, ella dice: han aumentado los crímenes sexuales a guaguitas, es decir, a lactantes. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
en la sociedad, porque estos crímenes han aumentado. ¿Qué se imaginan que pasan ustedes cuando a unos niños pequeños se les hipersexualiza y se les homosexualiza? Imagínense eso a nivel general, a nivel global, donde nadie los detiene, donde tenemos padres que llegan muy cansados de noche, cristianos o no, todos, aquí entramos todos, donde tenemos padres que hemos dejado esta labor de criar y de acompañar y de educar y de estar pendientes, así como las mamás antiguas. Todos nosotros hemos dejado un poco esa tarea. Entonces imagínense qué pasa. Hay una institución homosexual que está súper metida en esto y quiere que se metan estos contenidos desde bien chiquitito y trabajan todo el día en eso. Y trabajan hace años sobre esto. Y tenemos nosotros unas familias que estamos súper desinformados, que estamos súper así como, sí, no, si en realidad no es tan grave, o si poniéndole paño frío para no meterse con nadie, para no enojarse con los que piensan distinto. ¿Pero quién está pagando el pato? Nuestros hijos. Están aumentando en la sociedad chilena los crímenes sexuales a lactantes. Lactantes de 2 años para abajo. Hemos visto niños de 8 años que salieron en las noticias hace muy poco. No les digo de 5 años atrás, hace muy poco. Niños de 8 años violando a otros niños. Y así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto va a parar o que se va a seguir multiplicando? La respuesta es clara, ¿no? Punto número 6. Las organizaciones homosexuales y otras se están basando en los estudios de Kinsey, quien no aplicó el método científico, sino que un método perverso y que a juicio de la experta, ella dice, este hombre tiene que haber sido un psicópata. No da el momento ahora para hablar de quién fue Kinsey, pero fue un psicólogo, sexólogo, que abusó de muchos niños, bebés, en adelante y hizo unas tablas cometiendo aberraciones con niños muy pequeños y muchos. Este personaje escribió unas ideas, unas tesis, una universidad, lo levantó y antes que se comprobara todas las aberraciones que había hecho, la ideología ya estaba en el mundo. ¿Y quién tomó esa ideología? El móvil. Y no es una injuria ni arriesgo cárcel por lo que digo, porque si tú te vas a los libros del móvil, sus planteamientos en su página, ellos se basan en los estudios de Kinsey para decir que es válido el derecho a la sexualidad, derecho que no existe, que les digo al tiro, y meter estos contenidos sexuales desde los 5 años. Y la experta dice que este fue un psicópata. 7. Estimular sexualmente a los niños con estas imágenes del libro es pedofilia y lo está haciendo el Estado de Chile. Eso lo dice ella en una grabación en cuanto al análisis de este libro. Como punto número 8, este libro, Detectives en el Museo, no es apto para niños. Ella dice, ni siquiera para niños más grandes. Prácticamente este libro confunde hasta los adultos y se lo están poniendo a niños. Yo no sé si quisieron ir al tiro con toda la carne en la parrilla o realmente esto es poquito. Yo no sé, en este mundo fantástico de ellos, yo realmente no sé si esto es mucho o es poco, este libro que mostraron. Y como último punto, ella dice, ¿por qué los niños tienen que hacerse cargo de que un adulto diga nací homosexual en un cuerpo equivocado y no me siento? Y todo el concepto que les expliqué de ideología de género. ¿Por qué yo que nací en este cuerpo no tengo el genital que me corresponde? ¿Y por qué no soy como me siento? ¿Por qué el niño tiene que pagar el pato por estos adultos confundidos? ¿O por estos adultos que no encontraron su identidad, su felicidad y su vida? ¿Por qué no se quedan con los adultos? ¿Por qué tienen que meterse desde niños tan pequeños? ¿Qué es lo que pretenden? Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Qué es lo que quieren hacer de la sociedad? ¿Por qué le están metiendo estos contenidos a los niños? Tienen que pensarlo, hermanos. Tenemos que proteger a nuestros niños. Los niños hoy unirán al país. Los niños unirán a los católicos, unirán a los evangélicos, unirán a los que están todavía confundidos, que no saben si están a favor o en contra de esta ideología. La causa de proteger a los niños, desde los que están en el vientre hasta los de la primera infancia y toda esta educación que quieren sexualizar, será una causa que unirá a todo el país. Chile da antecedentes de que por los niños nos unimos. Por lo tanto, esta lucha es seria.
es cultural y es espiritual. Planteamientos erróneos. Es lo que les decía. ¿Por qué estas organizaciones homosexuales se inmiscuyen en la educación? Ellos dicen, nosotros nos inmiscuimos en la educación realmente porque hay tantos niños que están discriminados y que son homosexuales. Mentira, son cifras infladas. Existe más bullying, no digo que el bullying es bueno, el bullying es malo, ¿ok? Pero existe más bullying a niños gorditos, tontitos, feitos, ustedes me entienden, ¿no? Que a niños homosexuales. Cifras infladas. Así como funciona toda esta ideología en cuanto al aborto y en cuanto a esto, siempre las cifras las van falseando. Como punto número 2, ellos plantean la homosexualidad como la gran respuesta a todas las realidades sociales de embarazo adolescente, de VIH, de enfermedades venéreas y de transmisión sexual, de suicidio e incluso de depresión adolescente. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a la página de esta organización y ven cómo ellos se presentan en los colegios, se presentan con unos carteles, con unos afiches y con todo un discurso armado. Y ellos parten diciendo, nosotros, la organización homosexual, estamos en contra de todas estas, del VIH, del embarazo adolescente. Entonces, ¿qué es lo que entiende el niño? Que no hay otra manera de entenderlo, hermano. ¿Qué entiende la psicología del niño? Dice, entonces tengo que ser homosexual para no contraer el VIH. Entonces tengo que ser homosexual para no tener embarazo adolescente. Entonces tengo que ser homosexual para no tener depresión. Porque ¿cómo se entiende que estos personajes vayan a los colegios mostrando esta bandera de lucha de que nosotros estamos contra esto y vamos con la sexualización de los niños y vamos haciéndolo? Entonces ellos se plantean como los grandes libertadores de la adolescencia, de la niñez. Y eso ustedes tienen que verlo, hermano. Estos son argumentos para ustedes para ir pensando y viéndose a sí mismos cómo todo lo que me muestran está distorsionado. El siguiente punto dice, el derecho humano a la sexualidad, que les digo al tiro no existe, pero es lo que ellos pretenden hacer como un derecho humano, basado en Kinsey, este psicópata que abusó de muchísimos niños. El Estado debe preocuparse prioritariamente de la educación sexual y salud reproductiva de los niños. El Estado tiene que preocuparse de que los niños tengan acceso a la educación, de que los niños tengan alimentación, de que los niños tengan vestuario, de que los niños tengan salud. Pero ¿desde cuándo el Estado tiene que preocuparse de que mi hijo de 5 años se percibe como hombre o como mujer? ¿Se dan cuenta que todo esto, esta organización homosexual le ha hecho, y los organismos internacionales, claramente, a la sociedad completa, no solo a Chile, les han dicho a los estados, ustedes tienen que preocuparse de esto. ¿Por qué? Porque nosotros modificamos el lenguaje y cambiamos todo el pensamiento de la gente para después legalizarnos y sancionar a los que pensamos distinto. No es una labor del Estado preocuparse de la sexualidad de mi hijo de 5 años. La disforia de género no existe, se está sacando de las escuelas de psicología, se los mencioné, ¿no? ¿Para qué? Para después no tener profesionales aptos para rehabilitar y para ayudarnos a la iglesia en esta labor. Y la defensa hacia los niños, nosotros, los cristianos, los valóricos, la usamos como una justificación al odio que sentimos hacia ellos. Nosotros no odiamos a los homosexuales, no odiamos a nadie. A todos los queremos convertir a Cristo y mostrarles esta hermosa vida, esta hermosa plenitud que nosotros vivimos. Pero ellos se toman distorsionando el lenguaje. No, realmente ustedes no quieren a sus hijos, ustedes realmente no es que los quieran proteger, es que nos odian. Y siempre se basa el discurso en lo mismo. Inflando cifras, cambiando los sujetos, invirtiendo las verdades. Nunca discutiendo sobre el fondo, porque sobre el fondo no tienen argumentos, porque no los apoya la biología, no los apoya la ciencia, no los apoyan los cromosomas, no los apoya nada. Pero ¿tenemos algo a nuestro favor todavía? ¿Todavía tenemos algo? Tenemos un par de garantías constitucionales, que es la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, así como nuestro derecho y deber preferente para educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores y creencias. Tenemos estas tres garantías constitucionales
que tan incansablemente nuestros diputados han presentado recursos de protección. Existen organizaciones que se agrupan, cristianas, y están presentando recursos contra el Estado, contra el Ministerio de Educación. ¿Por qué digo que estas normas todavía existen? Porque la tendencia es a que desaparezcan estas garantías. O, si no desaparecen, los jueces empiezan a fallar según la perspectiva de género. Por lo tanto, van a igualar este nuevo derecho constitucional a otro derecho constitucional y va a primar la perspectiva de género. Es por eso los recursos de protección, es como en el ámbito de qué podemos hacer como padres. Presentar recursos de protección, agruparnos con otros padres a través de las organizaciones de centro de padres. Los padres tienen que ser fiscalizadores valóricos en sus colegios, en cada colegio, ir y replicar este modelo, ir y replicar lo que hoy estoy conversando con ustedes, esta idea de presentar los recursos de protección, de organizar los centros de padres, de ser los padres fiscalizadores valóricos y que digan, bueno, llegó este libro del móvil del Ministerio de Educación, a ver, espera, no, nosotros como padres no estamos de acuerdo. Impedir el acceso de estos libros mientras se pueda. Hay una carta también para eximir de estos contenidos a los hijos que se basan en estas tres normas constitucionales y se basan en otras normas internacionales. Pero se les escapó, se les arrancó lo que realmente pretenden. Y que es, a ver si le alcanzo a leer, el avance de derechos, del enfoque del derecho, ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependientes de la familia, pongan atención, dependientes de la familia, pasando a ser sujetos de derecho, ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. Aquí se les escapó, en Cancún, en una Asamblea General de la OEA, el 2017. Esta es la verdadera tendencia mundial, a donde apunta todas las organizaciones internacionales, a evitar que las familias sean los garantes de los niños, es decir, a evitar que nosotros usemos el derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias que aún tenemos en nuestra Constitución. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay hay un fallo judicial en donde unos padres de niños muy pequeños, 5 o 6 años, querían eximir de estos ramos de contenido hipersexualizado, de todos estos contenidos, y el Estado, a través de los tribunales de justicia, falla con que realmente los padres no son los garantes últimos de los niños, sino que el Estado. Y si mi hijo de 5 años se percibe como niña, a pesar de tener genitales diferentes y se quiere cambiar el nombre, puede hacerlo. Y a eso estamos llegando en Chile. Ustedes saben que se está tramitando, y ya está lista, la ley de identidad de género, que le cambia, ¿no? Ya no es ideología, ahora es identidad de género. Le van poniendo, van aterrizando, van cambiando el lenguaje, porque no terminan de ser nunca más allá de ideas, porque no tienen base científica. ¿Qué está pasando con la ideología de género en otras materias? Tenemos la campaña Amor es Amor, que se hizo hace algunos años, con el fin de derogar 2 artículos del Código Penal. Ustedes saben que estos dos artículos ya están en tramitación en el Estado de Chile, en el Congreso, hace hartos años. El acuerdo que firmó el Móvil con el Estado trata también sobre estos 2 artículos y se obliga al Estado de Chile a derogar y reformar estos artículos. Estos personajes, no sé si los alcanzan a ver, participaron activamente de esta campaña bajo el eslogan El amor es amor. ¿De qué hablan estos 2 artículos? Es el artículo 365 y el artículo 373 del Código Penal. Fija las edades del consentimiento sexual. Este artículo primero, el 365, la doctrina chilena, así como la de otros países, entiende que si se deroga este artículo, lo que se deroga es la pedofilia. Es decir, si derogamos este artículo, tenemos pedofilia legalizada en Chile. Lo dice la doctrina,
lo dicen diferentes escritores, que este artículo a eso se refiere. ¿Qué es lo que expone estos grupos de minorías homosexuales? Ellos dicen que en realidad los están discriminando, porque las lesbianas y los heterosexuales pueden tener relaciones sexuales con niños entre 14 a 18 años, con adolescentes, pero los homosexuales no. Porque ¿qué dice el artículo? El que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo. ¿Quién puede acceder carnalmente de su mismo sexo? Solo los hombres, porque las mujeres no pueden hacerlo por biológica. Sin que medie las circunstancias de los delitos de violación, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio. Lo que usted tiene que preguntarse es, ¿por qué el legislador? Porque ustedes saben que para cada artículo se discute, se conversa, se presenta a la ciudadanía participa. ¿Por qué el legislador determinó que debíamos proteger a los adolescentes de las relaciones sexuales homosexuales? Y ese planteamiento es el que no se quieren hacer en la Cámara, bajo el eslogan, el amor es el amor. Entonces, ese planteamiento es el que usted tiene que hacerse. Yo no digo que son más pervertidos ni menos pervertidos, no digo eso. Digo, ¿por qué el legislador planteó esta protección a los niños? Porque siempre aquí, como les he comentado, se invierten los sujetos. Porque aquí ellos están planteando, pero es que yo como homosexual me siento discriminado. ¿Por qué solamente las lesbianas pueden y los homosexuales no? Y no enfocan como realmente se debe enfocar, que es desde el punto de vista de las víctimas, de los menores. Y así es toda la lucha que ellos hacen, invierten los sujetos. Y esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿También eran retrógrados los legisladores cuando hicieron este artículo? Tenemos argumentos que los pedófilos usan para legalizar estas normas, estos artículos. Y estos son argumentos que ellos hablan y que no tiene otra idea que es que la línea de tolerancia de lo aceptable y lo no aceptable se baje cada vez más, empujando los estándares morales siempre más abajo. Porque imagínense, nuestros hijos si crecen en un mundo, en una sociedad donde la homosexualidad es normal y donde se habla desde los 5 años, para ellos el nivel de estándar normal baja. Porque nosotros mismos hoy consideramos aberrante la pedofilia. Pero hace 5 años atrás también considerábamos aberrante que 2 homosexuales se casaran. Y hoy ya es mundialmente aceptado que 2 homosexuales se casen. Por lo tanto, se baja. Es cuestión que pasen los años solamente para que se siga deconstruyendo el pensamiento, como Efesios nos menciona, como les he mencionado, ¿no? Para que después nuestros hijos estén listos para aceptar la pedofilia. Y díganme ustedes, ¿de quién van a ser presa? ¿Quiénes son los más contentos con que hayan niños aceptando este amor? Es por eso que tenemos que protegerlos. Un día va a llegar a la puerta de mi casa un hombre de 40 años, mi hija de 12 justo está confundida, depresiva, y me va a decir, me quiero llevar a tu hija porque estoy enamorado de ella y tu hija también está enamorado de mí. ¿Voy a poder hacer algo? Con la legislación actual no puedo hacer nada, porque ahora los niños deciden en la legislación que están aprobando ahora en el Congreso. Y se van a hacer todo tipo de herramientas para que ellos fácilmente accedan a los jueces. Y el juez sea el que decide. Y como el juez está ideologizado, va a decir sí, amor es amor y tu hija tiene que irse de tu casa con este hombre de 40 años. Yo no voy a esperar a que pase eso. No puedo esperar a que pase eso. Ustedes tampoco. Debemos despertar a lo que realmente está pasando. Yo no les estoy mostrando, le mostré el acuerdo que el Estado de Chile firmó, le estoy mostrando realidades, lo que esta perito forense dice, cuáles son estos argumentos pedófilos.
bueno, el que está entre comillas, nadie escoge sentirse emocionalmente y sexualmente atraído por niños o adolescentes. La causa se desconoce, obvio, porque no se apoyan de ciencia. Es así como piensa un pedófilo. Yo no escogí nacer así, yo soy víctima de mis deseos. Entonces, ¿qué empieza a ver la sociedad? Una sociedad que ya bajó sus estándares morales y que ya no considera aberrantes ciertas cosas, entonces empieza a simpatizar con este pedófilo. Pobre hombre, realmente, chuta, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo vamos a discriminar? Entonces él dice, pero es que yo me siento atrapado en este cuerpo. Yo no nací así. El siguiente argumento, es una preferencia sexual como cualquier otra. Es tan válida como la heterosexual, es decir, la nuestra. ¿Con qué fin denominamos a alguien pervertido o depredador, sino para suscitar desprecio y odio? Y empezamos a cambiar desde el razonamiento al corazón, como menciona Efesios. Y realmente empezamos a decir, oh, pobrecitos también sienten, también ellos están atrapados y bueno, sí, pues sí, no es tan malo. Quizás para nosotros hoy suene ridículo, pero para nuestros hijos que van a vivir en una sociedad hipersexualizada no va a ser ridículo. El planteamiento erróneo obviamente invierte en los sujetos, ya no se enfoca desde el acto del pedófilo, desde un punto de vista criminal, sino que se empatiza y simpatiza con el estado emocional del pedófilo. Buscan equilibrar la pedofilia con la neurosis o la depresión clínica, porque estas son propuestas presentadas por psiquiatras y psicólogos mundiales para que saquen la pedofilia de los libros de psiquiatría. Lo que les mostraba cómo se deconstruye la sociedad a partir de la modificación del lenguaje. Entonces ellos quieren mostrarse como los pobres víctimas, invirtiendo los sujetos. Ya no va a ser mi hija, mi hijo, el víctima de un pedófilo, sino que el pedófilo es víctima de sus deseos. Para que se les quede bien metido, que esta es la base de esta ideología. Invertir, mentir, inflar cifras. También son parte de esta agenda progresista y de la cultura de muerte, la eutanasia y la adopción homoparental. La eutanasia es un tema sensible. Realmente lo que hace esta idea, este concepto, es eliminar a la sociedad a los médicamente desahuciados, a los que no tienen cura. Y se habla de que ellos tienen dignidad, en el sentido de que ya no merecen seguir sufriendo, por lo tanto merecen morir. Nuevamente se invierten los sujetos. Porque en la eutanasia lo que se hace es ir contra la praxis médica, porque la praxis médica no les faculta para matar, sino que para ayudar. Y la verdadera dignidad que ellos hablan es acompañar al enfermo hasta la muerte. Eso es dignidad médica, no matarlo por dignidad. Se invierten de nuevo las realidades. Se juega a ser Dios. Porque si en realidad ya nos desnaturalizamos tanto las mujeres que vemos un bulto, un conjunto de células, un tumor, un quiste que tengo aquí metido cuando estoy embarazada, y no empatizo con esta sangre y estas pataditas que están dentro de mí, ¿qué voy a simpatizar con un viejo enfermo? Menos. Entonces, si nuestros hijos nacen en una sociedad donde el aborto es libre, seguro y gratuito, nuestros hijos el día de mañana van a legalizar fácilmente la eutanasia. Y uno no puede jugar a ser dioses nunca. Todas las civilizaciones del mundo que han jugado a ser dioses han sido destruidas. Entonces es un punto delicado. Me imagino que todos ustedes piensan y creen que vivimos los últimos tiempos. ¿Creen eso, no? Ya, que estamos en los últimos tiempos. Vemos que las sociedades que han sido destruidas, como Sodoma y Gomorra, como la sociedad de Noé, fue precisamente después de Efesios 4:14 que les mencionaba, de que todo este engaño mental desencadena en la perversión sexual. Y vemos que estas dos sociedades, la de Sodoma y Gomorra y la de Noé, fue destruida por la perversión sexual. Claramente estamos en los últimos tiempos.
En cuanto a la adopción homoparental, es lo mismo, se invierten los roles. Jean-Pierre Delumière es un francés homosexual, pero que participa en instituciones pro familia, una nomenclatura extraña. ¿Pero de qué nos sirve? Porque es un mismo homosexual que dice por qué ellos no están capacitados para adoptar niños. Por eso es un planteamiento distinto, interesante para el debate, porque un mismo homosexual da las mismas razones que nosotros manejamos, ¿no? Pero es diferente que un cristiano valórico pro vida las diga a que las diga un homosexual. ¿Qué es lo que dice? Los niños tienen que tener una madre, mujer y un padre, hombre. Cualquier elección distinta es una discriminación. Invierte en los sujetos. Porque el enfoque correcto es desde el punto de vista del menor, ya que es él, el menor, el que tiene derecho a tener una madre mujer y un padre hombre. No es el derecho de los adoptantes a tener hijos. La institución de la adopción nace por la orfandad, nace por la necesidad de padres huérfanos, nace por niños huérfanos que requieren tener padres. No nace porque los padres tienen ganas de adoptar hijos así como adoptan un perrito. A eso sí tenemos derecho como adultos, pero no los niños. Es diferente. La institución de la adopción, bueno, lo que les comenté. El siguiente punto, no es discriminación no permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar. La verdadera discriminación la sufre el menor al negarle la posibilidad de tener padres, hombre y madre, mujer. Él es el discriminado. No estamos discriminando a los homosexuales en la adopción homoparental. Cuando digo homosexuales me refiero a lesbianas, a todos. Porque para nosotros son eso, aunque ellos hagan sus enroques cortos, enroques largos, para nosotros son lo mismo. Por último, Jean-Pierre, el francés que les menciono, pone en entredicho la adopción por parte de los homosexuales y explica que los hijos adoptivos se interrogan incesantemente sobre los motivos que sus padres biológicos tuvieron para abandonarles. Y si a eso le sumamos que intenten entender esta filiación homosexual, los castigamos doblemente. Les creamos más confusión y más, es una doble condena, él dice, si le permitimos a estos niños ser adoptados por homosexuales. Es importante para la pareja del mismo sexo tener los mismos derechos sociales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuándo nosotros no discriminamos a los homosexuales? Cuando les ofrecemos los mismos derechos de vivienda, los mismos derechos de salud que los heterosexuales. Pero no los discriminamos al no permitirle que adopten niños, porque los discriminados son los niños. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que replicar y hablar y conversar, porque esto es una guerra cultural y realmente el que hace más ruido, el que se comunica más, es el que modifica la sociedad. Así hemos visto que esta ideología está modificando el pensamiento. ¿Cómo vencemos esta ideología? ¿Cuál es nuestro ámbito de acción? Primero tenemos el hecho de identificar un enemigo común, que es esta organización, esta nueva legislación que se denomina ideología de género al final, que es la suma de todos, nos une. El tener un enemigo común hace que inmediatamente las fuerzas contrarias se agrupen. Y eso es lo que tenemos que hacer, agruparnos y dar una guerra cultural de ideas, de comentarios, de legislación, de conciertos cristianos, de intervenciones culturales en la calle y de cuánta cosa culturalmente podamos hacer. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito que nos convoca hoy, ¿cómo vencemos la ideología de género? Miren lo que nos dice Colosenses 2:8 en otra versión, Nueva Traducción Viviente se llama. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No me digan si eso no es para este tiempo, pero es que está clarísimo. No lo permitan. No dice resístelo, no dice, bueno,
Total, escrito está que yo vengo, así que no hagas nada. Partimos ya con un versículo a nuestro favor. No permitas, no lo permitas. No permitas que hagan esto con tus hijos, con los míos. No permitamos que la sociedad cambie y llegue el fin tan pronto. ¿Cómo no vamos a poder hacer algo? Somos el 18% de los evangélicos. Estratégicamente somos un número importante. Si replicamos nuestra activación, si replicamos este mensaje en todas las iglesias de Chile, cambiaremos el país. No tenemos todo perdido, tenemos cosas que hacer. Miren los versículos que vienen ahora. Miren la siguiente diapo, para que aplaudan con ganas. Proverbios y Salmos, ahí salen los números. ¿Qué dice Proverbios? Abre tu boca por los mudos. ¿Cuántos memes no han visto de salvemos las dos vidas, de defendemos al que no tiene voz? Los mudos de hoy no son solamente los mudos, sino que también son los bebés en el vientre materno. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados, los que quieren matar, los viejitos de la eutanasia, los niños, los derechos de los desdichados de nuestros hijos que los están hipersexualizando. Ellos son desdichados hoy. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado. Defiende los derechos. Díganme si esto no los empodera y no les dice, tengo que salir, tengo que agruparme, tengo que hacer algo. Miren Salmos, defiende la causa del huérfano. El huérfano no puede ser adoptado por homosexuales. Y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano del impío. Estamos llamados a librar a nuestra sociedad, a nuestros niños, desde el vientre materno, de la mano de los impíos. Estamos llamados a defender la causa, a defender los derechos del afligido, del necesitado, a abrir nuestra boca. Como ellos han ganado, abriendo su boca, modificando el lenguaje a través del uso. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca y decir nuestros valores, decir yo creo esto aunque me lleve a todo el mundo en contra. Yo creo que los niños no deben ser adoptados por homosexuales, yo creo que los niños no deben morir en el vientre materno. Tienen que asumir su responsabilidad estas madres. Tienen que haber políticas públicas de acompañamiento y un montón de cosas. No somos ignorantes, no somos valóricos cerrados, no somos fundamentalistas religiosos. También tenemos una postura y una propuesta a la sociedad válida, como la de ellos también, aunque así se plantean, porque su propuesta es válida, la nuestra también. Somos el 18%. Díganme si eso no es válido. Eso es válido. Somos un número, somos un cuerpo. Estos versículos grábenlo en su mente, difúndanlos, pónganlo en todos lados, métanselo en sus cabezas. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado, defiende la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganle justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. ¿Qué más revelador que la misma palabra que te empodera y te dice, abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos, únete a la causa? La siguiente diapo dice, rompiendo paradigmas. Estos versículos tan magistrales, tan espectaculares, porque yo he despertado y yo sé lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo le digo a mis hermanos? ¿Cómo le digo a la iglesia que Dios sí defiende esta causa y que sí nos está enviando a abrir nuestra boca y a luchar por los derechos y a hacer todo esto? Si la Biblia nos lo dice. Para usted tiene que ser una revelación, tiene que ser una carga. No puede quedarse quieto. El Señor lo demanda para nosotros. Miren los paradigmas que tienen que romperse. La iglesia evangélica debe unirse. Este 18% vale y pesa si nos unimos. Una denominación determinada no perderá la autoridad si la iglesia se une.
que esa ha sido la tranca de nuestros padres. Si se unen las iglesias, ¿quién va a brillar? ¿Quién va a ser el jefe? Nosotros, la nueva generación, estamos libres de esa tranca. No nos interesa quién brille más. Tenemos una causa que defender. Tenemos un país que salvar, un reino de Dios que establecer. Por lo tanto, ¿quién brilla más? Dios nos dará la oportunidad de brillar. A cada uno, cada don, cada parte del cuerpo. El Señor nos manda a unirnos en esta causa. La iglesia evangélica debe desvincularse de las tendencias políticas. Nadie nos defiende. Nadie, ningún partido político defiende nuestros ideales. Nosotros tenemos que escoger a nuestros propios representantes. Ya tenemos a 3, pero tenemos que ser 20, tenemos que ser 50, tenemos que tener alcaldes, concejales, diputados, senadores, ¿por qué no presidente? Claro que sí. La iglesia evangélica debe salir a las calles, debe hacer ruido. Recuerden que esto es una guerra cultural, además de espiritual. La iglesia evangélica debe participar de las luchas sociales y culturales que atenten a nuestros principios y valores cristianos. Por eso nos unimos al Salvemos las Dos Vidas, porque participamos de esta causa. Debemos sumar fuerzas, hacer estrategia inteligente, no denominacional, sino que unir a este 18% que somos, porque así cambiaremos las cosas. No solos, no creyéndome la más inteligente, no creyéndome la que mejor hablo, no ideando yo una idea para que me sigan a mí, sino que uniendo al cuerpo donde Dios nos ponga. ¿Qué importa si la gloria se la lleva el Señor, no nosotros? Lo decimos en nuestra iglesia, pero cuando salimos no lo practicamos, porque queremos que la gloria la llevemos nosotros, queremos que me sigan a mí. A pensar, hermanos, que somos los cristianos. Y aquí se cambia el paradigma. Ya no somos la iglesia pobre, la iglesia ignorante, la iglesia que solo se preocupa de los drogadictos y los alcohólicos, sin desmerecer, no quiero decirle eso. Sino que ahora somos una iglesia diferente, que nos enfrentamos a una sociedad diferente. ¿Qué somos los cristianos? Somos ejemplo y modelo a seguir. Somos el remanente valórico que queda en la sociedad. Y si usted lo comprende, y si usted se impregna y dice realmente somos los últimos con valores que quedamos en la tierra, ante toda esta perversión, dice, tengo que multiplicar esto entonces. Tengo que expandir esto entonces. Los cristianos somos ejemplo y modelo a seguir, somos cultos, con educación, somos capaces de llegar a la política y al Congreso. Ya no tenemos gente ignorante entre nuestras filas. Para ignorante tenemos la ideología de género, que no se han basado en ciencia, que no han estudiado nada y han inventado todo esto. Por lo tanto, si tú eres un remanente valórico, claro que puedes dirigir, claro que puedes sentarte en la política, en el Congreso, donde sea. Tenemos a Cristo, todo lo demás se aprende. Todo lo demás se aprende. No hay nada imposible de aprender. Para eso somos un cuerpo. Diferentes, hacemos diferentes cosas, pero todos defendemos la causa. Pero todos hacemos ruido. Entendemos el valor y la fuerza de la unidad. Nosotros, los cristianos de hoy, entendemos que unidos vencemos. Entendemos el principio de la obediencia y de la cobertura. Por eso que no nos acomplejan estos problemas denominacionales. Porque somos discípulos desde chicos. Hemos nacido aquí en la iglesia. No tenemos ese problema de quién es mi cobertura, de quién es mi cabeza, a quién le debo la obediencia. No tenemos ese problema. Creemos que el establecimiento y la manifestación del reino de Dios es la solución a todo el avance de las tinieblas. Solo con el reino de Dios instaurado en la tierra vencemos las tinieblas. Aleluya. Rechazamos de modo absoluto las ideas del mundo y no nos avergonzamos. No me gusta, no estoy de acuerdo con nada y no por eso me avergüenzo. ¿Por qué estos pedófilos están tan orgullosos? Estos partidos de Irlanda, de Holanda y LAMLA de Estados Unidos.
Ellos se presentan como pedófilos y defienden su ideal y no se avergüenzan. Y quieren legalizar y avanzar. Y nosotros, por ser evangélicos, nos avergonzamos. No, yo defiendo el ideal, pero no digo que soy evangélica. No, ¿cómo? Ellos defienden su ideal y dicen que son pedófilos. Y nosotros no vamos a defender nuestra postura diciendo que tenemos a Cristo, que es el que realmente cambia, que tenemos el reino de Dios cayendo en nosotros, aplastando a las tinieblas. Si la iglesia crece, la nación se sana. Si la iglesia se une, la nación cambia. Sabemos que la plenitud de Cristo se encuentra en la iglesia y es por este motivo que la iglesia y sus representantes deben gobernar. Dios está cambiando la manera de pensar de nosotros los cristianos acerca de lo llamado imposible. Ya no tenemos imposible. Antes era imposible llegar al Congreso, llegar a ser presidente. Eso no es imposible para nosotros, hermano. Para nada. No es ni siquiera una causa de temor. Nos está enseñando a trabajar mano a mano con el reino de Dios. ¿Para qué? Para aplastar a las tinieblas. Eso es lo que el Señor está haciendo con esta última sociedad que va quedando. Todos los problemas terrenales, el reino de Dios los aplasta cuando crece. Tenemos la doctrina correcta, pero no tenemos la práctica correcta. ¿Por qué lo digo? Porque no vemos el reino de Dios reflejado ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia no es constante para nosotros ver milagros, sanidades, prodigios, señales, y menos fuera. Y ejemplo de eso es que las tinieblas siguen avanzando. Por lo tanto, si hacemos nuestra lucha, nuestra idea, hacer la voluntad de Dios en la tierra, veremos el reino de Dios en nosotros. Al entender su voluntad, que esa es su voluntad, que las tinieblas se venzan a través del reino de Dios. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Vemos un efecto dominó en la sociedad. Vemos que el cuerpo se sana, la mente se libra de las tinieblas, las iglesias crecen y la maldad disminuye en todos los aspectos imaginables. ¿Y qué le pasa a una sociedad que tiene entre su ciudad a iglesias que crecen con el reino? Las ciudades se sanan. El reino de Dios es la única forma de vencer la ideología de género. Es la única manera. Jesús nos dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Pero si Jesús resucitó a los muertos, ¿se han preguntado qué cosa puede ser más grande que resucitar a un muerto? Yo digo, para entender lo que Jesús nos quiso decir. ¿Saben qué es más grande que resucitar a un muerto? Es transformar una nación. Es cambiar la legislación. Es hacer un precedente histórico. Y no solo eso, sino que replicar el modelo a otros países, a otras naciones. Jesús nos dijo, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Qué significa? Que las naciones deben ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que discipular a las naciones, al país, al Congreso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Solo desde el ámbito de gobierno. Es la manera de instaurar el reino de Dios en la tierra, de hacer la voluntad de Dios y hacer que las tinieblas retroceden. ¿Cómo podemos vencerlo? Pasos bíblicos para usar un tipo de oración diferente al tipo de oración que hacemos usualmente. ¿Qué nos dice Efesios? Como primer requisito, ¿cómo vencemos? Con la iglesia. Y la cual, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de todo que lo llena en todo. Este poder extraordinario que hizo que Jesucristo resucitara de los muertos
es ese poder extraordinario que cada uno de nosotros tiene. Y es ese poder extraordinario que hace que Jesucristo se siente en un lugar de altura, por encima de todo principado y potestad, y haga que todo esto esté por debajo de los pies de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive su plenitud en la iglesia. Nosotros necesitamos a la iglesia para vencer las tinieblas, porque ese poder extraordinario que levantó Jesucristo de los muertos es el poder extraordinario que hará que la legislación cambie, que hará que el mundo y nuestro Chile cambie. La siguiente dice, como segundo requisito, tomando la armadura de Dios. No vamos a explayarnos aquí, tomando la armadura de Dios. Ahí están los versículos. Tercero, sentándonos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué dice Efesios 2:6? Juntamente con Él nos resucitó y también nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente este poder extraordinario llevó a Jesucristo ahí y puso todo bajo los pies de la iglesia, sino que a nosotros, a ti, a cada uno, nos puso y nos sentó en los lugares celestiales. Y desde ese lugar es que debemos hacer esta oración diferente. Es una oración diferente a la que hacemos, no es esta que sale de la tierra y sube como olor fragante al Padre, que es un tipo de adoración. Aquí el Señor nos entrega el arma para vencer las tinieblas a gran escala. Nos dice, siéntate conmigo juntamente en los lugares celestiales y desde ese lugar ata y desata. Desde ese lugar gobierna, legisla. Desde ese lugar las tinieblas retroceden. ¿Qué nos dice este versículo? Un ejemplo de este tipo de oración. Dice Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. ¿Qué significa? Significa que es un tipo de oración que no le pedimos a Dios que se ocupe del monte, sino que nosotros, sentados en los lugares celestiales, le ordenamos al monte que se quite. Ese monte, este imposible, ya no es imposible. Tenemos el arma, tenemos la estrategia, tenemos el número, somos un 18%. Tenemos toda la estrategia para vencer las tinieblas. Aunque ustedes me digan, escrito está que esto pasará. No dicen ustedes, pero en mi turno no pasará. Pero mientras yo viva, no pasará. O si pasa, daré mi vida por esta causa, por el reino de Dios. Porque en estos tiempos estamos, si es que creen que están, como yo creo, en los últimos tiempos. Somos llamados a ser vencedores, a entregar nuestra vida por Jesucristo. Los invito a hacer una declaración, es una oración diferente y que servirá como modelo para seguir replicándolo. Se las voy a leer pero es una oración para que ustedes también oren conmigo. Padre Celestial, estando en tu presencia, se levanta cada hijo tuyo que está en este lugar. Nos unimos en espíritu y conformamos uno solo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, a quien has dado todo poder y autoridad de aplastar principados, potestades y dominios. El mismo poder que te hizo vencer la muerte en la cruz y que te levantó de los muertos es el mismo poder que vive en nosotros hoy y es el que nos hace sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde este lugar, con pleno conocimiento de tu voluntad y de tu palabra y con el acuerdo de tu iglesia, atados toda obra del diablo sobre nuestra nación, derribamos principados, potestades, huestes de maldad y toda obra de muerte y de filosofías humanas que usan las artimañas del error para engañar. Atamos desde los lugares celestiales el espíritu de muerte, de ideologías y filosofías que están oprimiendo, confundiendo y sacrificando a nuestros hijos desde el vientre materno. Desatamos en las ciudades de Chile espíritu de vida, de libertad, de sanación y de gozo en el nombre de Jesús. Con la autoridad y el poder que nos has dado, detenemos todo suministro de sacrificios humanos con que estos gigantes se alimentan, teniendo la fe y la convicción que las armas que nos has provisto son suficientes para derrotar cualquier gigante que se levante. Cubrimos y guardamos a todos los niños de Chile, desde la concepción hasta la adultez,
La sangre del Cordero te ha vencido. Y hoy la iglesia exhibe tu derrota y proclama el establecimiento del reino de Dios, desatando toda manifestación del poder del Espíritu Santo para vencer todo argumento engañoso y declarar la victoria de Jesucristo en la cruz sobre nuestro país. Amén. Aleluya. Es un tipo de oración que el Señor entrega para estos últimos tiempos, para que venzamos el avance de las tinieblas, para que nos empoderemos y luchemos por nuestros hijos, los que están en el vientre materno y los que están en las escuelas. Los dejo con esta carga de unidad, de romper estos paradigmas antiguos, añejos, porque tenemos una nueva causa que defender. Guárdenlos en sus mentes. Anótenlo, divúlguenlo, piénsenlo, medítenlo. Y sentirán el poder del Señor en ustedes. Y sentirán la fuerza necesaria para dar esta pelea. Espero que se replique esto en escuelas, en iglesias y en cuanto lugar se pueda. Porque es una guerra cultural y espiritual. Aleluya, muchas gracias.